No vamos a decir su título, vamos a decirlo bien, porque corresponde decir que es postdoctor y doctor en ciencias económicas con mención en economía, licenciado en economía, matriculado profesional y también actualmente es director de metodología y relevamiento estadístico del IPEC. Doctor, ¿cómo le va? Le saludan Silvia y Marcelo. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están? Muy ¿Todo bien, bien? muy Bien. bien. Todo Para bien. analizar la economía, para analizar lo que es este dato conocido el día de hoy. A ver, ¿por qué tenemos que tener en cuenta este dato del 2,4%? Muchas veces lo escuchamos y no sabemos por qué, pero nos alarma la inflación. ¿Por qué Sí. es importante saber la inflación con la proyección que tendremos en economía? Podemos decir que la inflación es un termómetro económico, pero en los últimos años en Argentina se convirtió en un termómetro social y político. Ujú, Esto se debe particularmente es que es uno de los principales flagelos que tenemos históricamente y la gran promesa que ha tenido Milei justamente y que lo llevó a ser presidente de la nación fue justamente eliminar, combatir. ujú, Entonces, este es como su meta principal y gran parte de todo el discurso político y económico está atado a eliminar, digamos, la inflación. Es allí entonces que eh, si en algún momento pasa de que la inflación comienza un camino ascendente nuevamente y comienza a ser un serio problema, entonces ahí de nuevo, digamos que perdería mucho de el capital ujú. político y del económico. Es allí entonces que todos los meses los economistas estamos siempre viendo cuál es el dato, ¿sí?, del inflacionario, porque también sabemos que esto también afecta a otras políticas que tienen una relación. Por ejemplo, el dólar. Ujú, Hay muchas críticas que el dólar está barato, por eso es que genera tanto turismo hacia el exterior, también un aumento de las importaciones, etcétera, etcétera. Pero justamente una de las medidas que el gobierno presenta es la no devaluación. Entonces, todo esto también se debe a que se cree que si ujú. se devalúa, otra vez podría generar un aumento de la inflación. Entonces, digamos, está atado Sí, a muchas variables, pero como yo le estaba contando, justamente a muchas variables políticas y también también, sociales. Ujú, también. ujú. ¿Tiene un costo esto de sostener este porcentaje de inflación? Bueno, nosotros los economistas partimos siempre de lo que hablamos, un trade-off. Hay un intercambio, siempre hay un costo en las medidas de políticas económicas. Ujú, Generalmente, hasta los años 80 se decía de que si uno in- intentaba bajar la tasa de inflación, ujú. como costo podía tener un aumento en la tasa de desempleo Sí. por una caída en la actividad, digamos, económica. Eso es lo que justamente es lo que se llamaba curva de Phillips. Ujú. También hay otros economistas que vinieron a criticar esto diciendo, bueno, en fin de cuentas, puede darse el caso que si yo bajo la tasa de inflación, esto genera un crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Ujú, Es allí entonces donde sí, digamos, claramente cuando uno comienza a analizar qué medidas se han tomado, lo que hemos visto fue un ajuste fiscal muy, muy fuerte, pero también no hemos logrado todavía unas políticas, vamos a decirlo así, de una política integral en lo que tiene que ver con el tipo de cambio, porque sabemos que el tipo de cambio sigue estando intervenido. Hoy ujú, mismo el Banco Central vendió más de 450 millones para mantener, digamos, este tipo de cambio que cuando uno hace un estudio en base a los últimos meses, es un tipo de cambio apreciado, que es lo que decimos, es un tipo de cambio ujú. barato.
en el cual genera uno de los principales problemas, que es la competitividad. Es allí donde uno abre paréntesis y dice, bueno, si quiero seguir manteniendo este nivel de tipo de cambio, tengo que empezar a reformas estructurales fuertes. Y es allí donde el papel del Congreso es fundamental, porque todas las reformas impositivas, justamente, y las reformas de lo que es mercado de trabajo, tiene que darse en el Congreso. Sí. Entonces, digamos, Milei siempre decía reformas de primera generación, segunda generación y de tercera generación. Bueno, ahora ya estamos entrando en esta etapa donde uno tiene que tomar en cuenta estas consideraciones. Sí, estamos en una Argentina donde acostumbramos a los aumentos, así creo que constantemente, sobre todo en los servicios, y esto obviamente le lleva a modificar la inflación, a no lograr esa baja o tener cero de inflación, que es lo que busca el gobierno, que no haya directamente. ¿Cree que el gobierno tendría que paralizar estos aumentos o es el próximo paso para que no se modifique, no haya punto más arriba de la inflación? ¿Qué medidas podría tomar para que la inflación pueda seguir bajando? Ahora tenemos carne y servicios, que es lo que sigue subiendo. ¿Puede ser que te tomes medidas con esto? Sí, digamos que justamente en lo que tiene que ver con el rubro de la comida, Sí. vemos que lo que fue carnes fue el que más creció en este mes de febrero, porque estamos justamente, siempre tenemos un mes de retraso, pero igualmente ahí no me sorprendería la instrumentación de ciertas medidas que son ajenas a su ideología. Tenemos que tener en cuenta que partimos de un presidente que se declaró anarcocapitalista y entonces decía que no cree en la intervención del Estado, particularmente, como hablamos nosotros, en la fijación de precios o en los controles de precios. Pero también hemos visto meses anteriores el tema de las prepagas, que se había liberalizado totalmente, y luego sí hubo unos acuerdos con las empresas para poner cierto freno. También vemos todos los días intervenciones en el mercado de cambios. El cepo sigue estando, aunque hay ciertas promesas de que eso se quite, pero todavía en el mediano plazo todavía tenemos. Entonces, decir, no me sorprendería algunas medidas hasta llegar a las elecciones que trate de mantener en raya a los precios, porque sí sabemos que hay un gran componente en la inflación que, como bien decías, Marcelo, es el componente de los regulados, y ahí el protagonismo que tienen las tarifas en lo que es energía eléctrica, gas y agua tiene un peso importante, y es allí donde por ahí pueden generar alguna postergación, a una demora en nuevos aumentos. Sí. Y en lo que tiene que ver con el aumento en la carne y particularmente en los alimentos, también sabemos que se había dado una rebaja en las retenciones, Sí. pero también sabemos que desacopla mucho los precios locales de los internacionales, así que también sería muy poco factible de que haya aún más bajas en las retenciones, y no podría mudar también de que haya un nuevo aumento en este impuesto. Es decir, uno tiene que tener en cuenta que la principal política económica del gobierno es mantener una tasa baja de inflación, que yo suelo decir también, no es que no hay inflación, hay inflación, pero hay una desaceleración, es decir, todos los meses crece a tasas menores, pero digamos, va a hacer todo lo que la política permita, porque es su capital político. Entonces, en ese aspecto tenemos que tener los ojos bien abiertos. Y con respecto al dato de hoy, justamente como bien decías, que lo que es NEA, siempre
difiere un poco de lo que Sí, un es puntito Nación. siempre Justamente, tomó. Un poquito más arriba siempre está. digamos, sí, sí, sí. Igualmente sí te puedo decir que yo que trabajo con muchas largas series de datos, tanto Ujú. de años, todo siempre converge, ¿no? Co- Pero eh, sí en el corto, en el corto mediano plazo puede haber una diferencia. ujú, Y en este mes, justamente, nosotros en la región del NEA, yo digo, digamos nosotros, porque también sabemos que dentro de la región del NEA también hay disparidades, ¿no? ujú. Porque no es lo mismo la dinámica que tiene Formosa, Corrientes, Chaco y la nuestra, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, lo que es NEA en sí, digamos que presentó una tasa de 1,9% mensual y fue la región con menor tasa de todas. Ujú, Ese es un ujú. dato, Un ¿sí? dato, Bien, menor tasa. Eh, bien. sí, ese es un dato. Sí, También lo que acá, hemos... acá tenemos. Ahí hay algo que también quiero hacer rápida mención que tiene que ver con las ponderaciones de la canasta. Ujú, Justamente el NEA tiene una ponderación distinta a lo que es Nación, por ejemplo, en los alimentos y bebidas. Porque, sí. por ejemplo, el NEA le da un peso al gasto que hacen los consumidores en los alimentos de un 35%, mientras que Nación le da de un 23%, y así con varios rubros. Por eso también a veces depende y puede darse el caso que haya meses donde la tasa de inflación Ujú, de por abajo o por encima, dependiendo de cuál fue el incremento que tuvo cierto rubro. En el mes de febrero, porque tenemos que recordar que se publicó hoy, ujú. febrero recién, pues siempre es un mes de atraso, la educación tuvo un aumento considerable, ¿sí? Sí. Si uno ve los datos, Estoy abriéndolo estamos el NEA. hablando Estamos que hablando del hubo NEA, un ¿no? aumento del Sí, sí. 11,3% en Tam- un solo mes. Estamos hablando del NEA en ese caso, ¿no? Del NEA, Del NEA. claro. Perfecto, Tuvo perfecto. del 11,3%, digamos, educación, Ujú, versus total país que tuvo solamente 2,3%. sí. Pero también, para sorpresa de muchos, por ejemplo, lo que es prendas de vestir y calzado tuvo una deflación en este mes. Ujú. Mira vos. Deflación, es decir, que hubo una caída del 0,2%, Ujú, y hubo también deflación en los restaurantes y hoteles, también. que fue del 0,6%. Fueron las únicas dos divisiones que tuvieron deflación. Perfecto. Después, como yo les estaba contando, sí tuvimos rubros que tuvieron aumentos, como ser el primero, como ya le comenté, la educación Ujú, con el 11,3%, vivienda, agua, ¿sí? Electricidad, que tuvo como promedio 2,7%, ujú. y lo que tiene que ver con los servicios de la comunicación y el transporte con un 2,3%. Entonces, Perfecto. digamos que en este mes, lo que es, digamos, febrero, Ujú, el principal rubro que tuvo aumento fue la educación. Y sí, es sí. entendible porque sabemos que se realizan los ajustes de las matrículas, de Mm, las cuotas claro. de los Sí, por estudiantes, ¿no? eso, Sí. principalmente. Comienzo de clase es otro tema. Claro, y lo escuchaba atentamente acerca de las variables para sostener esta inflación. ¿Qué dicen los economistas, independientemente de lo que usted decía, la toma de decisiones del gobierno, teniendo en cuenta que es un año político, las proyecciones hacia adelante? ¿Cómo ven este sendero? ¿Se mantiene la inflación? Bueno, ahí hay dos temas a Ujú, considerar. Uno fue lo que tuvo un gran ingreso de dólares y que le permitió al mismo Estado tener un oxígeno de sí. dólares, que fue el blanqueo, en el cual fue un éxito. Eso tenemos que decirlo. Ujú, Ahora bien, en las últimas semanas hubo algo de retiro de dólares, por lo que eso nos estaría mostrando una pequeña desconfianza por parte de los mismos sí. inversores que generaron este blanqueo de dólares. Ujú. Y, y el segundo camino tiene que ver con el acuerdo del FMI. Sí. Es decir, estos dos canales, lo que es blanqueo y
y la propia confianza que puedan tener los inversores, pero no los extranjeros, los propios argentinos, digamos. Uh-huh. Y lo que tiene que ver con la posibilidad de que el FMI le otorgue este nuevo préstamo, podríamos decir que al menos hasta las elecciones yo no veo ninguna sorpresa en lo que tiene que ver con este camino descendente que está, digamos, teniendo la tasa de inflación, también porque el gobierno se comprometió fuertemente a no emitir pesos de más, y eso se ve. Eso también trae como costo justamente que el tipo de cambio se aprecie, y trae problemas de competitividad en muchas empresas y, digamos, y genera estos problemas con la competencia de los bienes importados. Por eso lo que no me sorprendería es que hasta octubre sigamos con este camino hacia una tasa baja de inflación, pero veamos aumento en la tasa de desempleo, ¿sí? Ya sabemos que también ahora, dentro de poco, vamos a tener datos nuevos de lo que es empleo del primer trimestre. Después ya para agosto tendríamos lo que es segundo, pero ahí vería que el costo principal de un camino descendente de la tasa de inflación es un camino creciente de la tasa de desempleo, particularmente de aquellos sectores que son de lo que es industria, que compiten directamente con los bienes importados e industriales, y aquellos servicios también que no son competitivos. Ahora bien, todas las actividades extractivas, petróleo y minería, vamos a decir que son los reyes en este modelo, es decir, que son los que más obtienen ventajas. Ahora bien, aquellos sectores que no pueden competir frente a los demás bienes, sí va a haber problemas, y sabemos que siempre la variable de ajuste es el empleado. Entonces, en ese aspecto yo creo que hasta octubre yo veo eso. Bien. En el camino. Paréntesis, va a ser año electoral, obviamente, y vamos a tener que hablar sobre eso en varias ocasiones. Un año que, como decís, hay que proyectarse con eso, con año electoral, y ahí a partir de eso analizamos la economía. Darío, muchísimas gracias por tu tiempo, te deseamos excelente fin de semana. Bueno, muchísimas gracias y también un excelente fin de semana a ambos. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego. El doctor Darío Díaz es economista, es también parte del director de metodología del IPEC. Nos hablaba en este caso con su rol de doctor, postdoctor en economía, respecto a la inflación. A ver, vamos a ubicarnos y repasar cómo fueron los datos de inflación a nivel nacional. Estamos hablando de una inflación que llegó al 2,4%, el número que ya anticipaban las diferentes consultoras. En el NEA, por segundo mes consecutivo, creo que tenemos la menor inflación del país en el mes de febrero, creo que fue también enero en la misma línea. El índice de precios al consumidor subió 1,9% y acumuló 4,4% en 2025, o sea, los primeros 2 meses. Educación y alimentos fueron los que lideraron esta tasa. Lo que nos decía justamente y nos explicaba el por qué el doctor Díaz es